Bienvenidos a Sincronías, donde nada es casualidad. En la tranquila localidad de San Lorenzo, California, una sensación inquietante se apodera de la vida cotidiana de un nuevo residente. Solo han pasado un mes y medio desde que pisó este vecindario, pero desde el primer día un extraño presentimiento lo acompaña. Algo en el aire parece pesado, como si sombras invisibles lo observaran a cada paso. Este sentimiento no es trivial. A menudo, nuestras emociones más profundas son respuestas a realidades que escapan a nuestra comprensión. El miedo a lo desconocido es palpable, y en esta historia toma forma a través de una serie de incidentes desconcertantes que parecen marcarlo como objetivo. Todo comenzó con un simple paseo en su scooter eléctrico hacia el 7-Eleven más cercano. Eran aproximadamente las 9 de la noche cuando, mientras se preparaba para irse, una voz rompió la quietud de la noche. «¡Pon tus manos arriba!», gritó un hombre en la acera, su tono cargado de amenazas. Las palabras resonaron en el aire como un eco ominoso, y aunque no se detuvo ni miró hacia atrás, el escalofrío recorrió su espalda. Menos de 2 semanas en el vecindario y ya se sentía expuesto, como si un grupo invisible estuviera esperando la oportunidad perfecta para acecharlo. No obstante, el incidente en el 7-Eleven no fue una experiencia aislada. En un día cualquiera, mientras recorriendo las calles en su scooter, un grupo de niños se cruzó en su camino. Sin razón aparente, comenzaron a insultarlo, lanzando palabras en un frenesí de hostilidad. La confusión invadió su mente. ¿Por qué le hablaban así? La interacción fue breve, pero suficiente para sumar una capa más a la inquietud que cada vez se hacía más densa. Estos momentos, aunque fragmentados, construyen un puzzle de ansiedad que no parece tener solución. Sin embargo, cada pequeño encuentro refuerza su percepción de ser observado, como si un ojo invisible estuviera siempre al acecho. Cada uno de estos episodios deja una huella imborrable en su mente. La sensación de ser perseguido se alimenta de la acumulación de experiencias, transformando su hogar en un lugar de incertidumbre. La pregunta que resuena en su interior es ineludible. ¿Qué significa realmente ser observado? A medida que la trama se desarrolla, la búsqueda de respuestas se vuelve fundamental. Este capítulo apenas marca el inicio de una historia más profunda, donde la línea entre la realidad y la paranoia comienza a desdibujarse. Lo que sigue promete ser aún más revelador. La sensación de aislamiento crece, alimentada por la falta de respuestas claras. En su búsqueda de sentido, comienza a investigar sobre el fenómeno del gangstalking. Descubre que no está solo en su experiencia. Hay otros que han compartido historias similares, relatos de ser acosados y vigilados sin explicación. Esta conexión con extraños le brinda un atisbo de consuelo, pero también refuerza el ciclo de ansiedad. La pregunta persiste en su mente. ¿Es esta una manifestación de la paranoia o realmente está siendo perseguido? En el próximo capítulo exploraremos cómo esta incertidumbre se transforma en un giro inesperado, desdibujando aún más la línea entre la realidad y el miedo. Sin embargo, el verdadero momento de inquietud llegó cuando comenzó a notar la presencia de extraños en las esquinas, personas con gafas de sol que a simple vista parecían simplemente disfrutar del día. Pero él no podía evitar sentir que cada mirada en su dirección contenía un mensaje oculto. Eran individuos a los que nunca había visto antes, pero que parecían estar al tanto de sus movimientos, de sus rutinas diarias. En su mente, cada una de estas situaciones se sumaba a un patrón que, aunque carecía de pruebas concretas, lo hacía sentir como si estuviera atrapado en una red de observación. Esa sensación de ser el centro de atención, aunque él no la hubiera solicitado, intensificaba su angustia mientras se movía por un vecindario que antes de su llegada había considerado pacífico. La paranoia se intensificó cuando un día, mientras paseaba por la zona, una extraña coincidencia lo dejó perplejo. Hablaba por teléfono con su pareja sobre ciertos eventos que lo tenían angustiado, cuando pasó junto a un grupo de personas que reían. En los días siguientes, cada vez que abordaba sus preocupaciones, la misma atmósfera risueña lo rodeaba. Sin poder explicar de manera racional si era mera coincidencia, esa sensación de estar bajo vigilancia se volvió casi una certeza que lo seguía como una sombra. Una de las experiencias más desconcertantes ocurrió un atardecer mientras pasaba junto a una gasolinera. En ese momento, un vehículo se detuvo justo a su lado y al mirar, notó que el conductor encendió la radio por un instante. Era como si una melodía hubiera sido activada en sincronía con sus pensamientos más íntimos. Sin embargo, la lógica le decía que no había conexión entre ambos eventos. Aún así, ese instante reforzó su inquietud y comenzó a pensar si acaso no estaba solo en su lucha mental.
En la tranquila localidad de San Lorenzo, California, la sensación de ser observado se intensifica para nuestro protagonista. Cada día, las interacciones cotidianas se ven teñidas por una inquietante percepción de acoso. La paranoia comienza a infiltrarse en su mente, como un eco constante que resuena en cada esquina del vecindario. En más de una ocasión, ha sentido que su privacidad ha sido vulnerada, como si alguien estuviera siguiendo sus pasos. Este sentimiento es tan intenso que se pregunta, ¿es solo su imaginación o hay algo más detrás de todo esto? Una tarde, mientras disfrutaba de un paseo en su scooter eléctrico, un grupo de niños lo saludó con comentarios despectivos. A pesar de no haber provocación alguna, la situación escaló rápidamente cuando uno de los padres de esos niños apareció en lugar de abordar la situación de manera razonable, el hombre lo acusó de hostigar a sus hijos, creando un ambiente de confrontación que dejó a nuestro protagonista atónito. Esa falta de lógica en la acusación solo alimentó sus temores. ¿Por qué parecía que todos estaban en su contra? ¿Era realmente un caso de malentendidos o había algo más en juego? En un momento se detuvo a reflexionar. ¿Cómo es posible que esos niños lo encontraran tan rápido? Su mente intentaba encontrar respuestas, mientras el entorno a su alrededor se tornaba cada vez más hostil. Con 50 pies de distancia entre él y el padre de los niños, el diálogo se convirtió rápidamente en un intercambio de gritos, impregnado de una tensión palpable. En ese instante, lo que debería haber sido un simple paseo por el vecindario se había transformado en un episodio de desasosiego, donde la realidad se volvía confusa y las interacciones humanas parecían desprovistas de razón. A medida que la oscuridad se cernía sobre San Lorenzo al caer la noche, la sensación de ser perseguido parecía intensificarse. Nuestro protagonista se pregunta si realmente está siendo objeto de un acoso sistemático o si, por el contrario, su mente lo está llevando a un laberinto de dudas y miedos. La soledad en este nuevo hogar se siente más aguda con cada paso que da. ¿Qué pasará si sus peores suposiciones resultan ser ciertas? La búsqueda de respuestas se vuelve más urgente y en el fondo de su ser una pregunta persiste: ¿quiénes son realmente aquellos que lo rodean? Este capítulo revela las capas de la ansiedad que se apoderan de su vida diaria, un eco de incertidumbre que resonará en el próximo capítulo, donde la línea entre la paranoia y la realidad se desdibujará aún más. Al compartir sus inquietudes en foros en línea, se encuentra con personas que han vivido experiencias similares. Estas interacciones abren una nueva dimensión a su percepción de la realidad. Historias de extraños que parecen estar en la misma sintonía, observadores silenciosos en cada esquina, fortalecen sus temores. Sin embargo, también escucha relatos de quienes han superado sus propios demonios, lo que plantea una pregunta inquietante: ¿podría haber una vida más allá de esta ansiedad? La búsqueda de respuestas se convierte en su nuevo mantra, mientras trata de discernir si está atrapado en un juego de su mente o si realmente es objeto de una vigilancia inexplicable. Mientras tanto, su entorno no se detiene. Las noches en San Lorenzo se llenan de murmullos y sombras y la rutina cotidiana se disfraza de una danza entre la normalidad y el temor. Su propio hogar, que debería ser un refugio, empieza a sentirse como una prisión. El sol se oculta y con él sus esperanzas de encontrar claridad. La ansiedad lo consume cada vez más y la necesidad de entender lo que le sucede se convierte en un imperativo. En el próximo capítulo exploraremos el desenlace de esta búsqueda y cómo estas experiencias podrían acercarlo a la verdad que tanto anhela. A medida que los días se convirtieron en semanas, la sensación de ser observado se intensificó. El nuevo residente de San Lorenzo no solo sentía que estaba bajo una lupa, sino que su vida cotidiana estaba desbordada por un sentimiento de paranoia. En sus paseos hacia lugares familiares como el KFC o la tienda de conveniencia, notaba un aumento en la presencia policial. En una ocasión, tras no haber salido de casa durante una semana, se encontró con un vehículo policial estacionado con las luces de emergencia parpadeando en el aparcamiento, un aviso sutil que lo hizo cuestionar su propia seguridad y privacidad. Este fenómeno no se limitaba a un simple pensamiento, parecía estar entrelazado con su rutina diaria, lo que profundizaba su inquietud. La combinación de estos elementos, la vigilancia policial, los helicópteros merodeando y los extraños en las esquinas, tejía una narrativa inquietante que lo llevaba al borde de la desesperación. Mientras intentaba buscar respuestas, comenzaba a cuestionarse si esta percepción era solo un juego de su mente o si realmente había motivos para temer. ¿Era una mera coincidencia o estaba sumido en una realidad más oscura de lo que jamás había imaginado?
Sin una respuesta clara, su búsqueda de tranquilidad se tornaba cada vez más urgente, abriendo la puerta a una exploración más profunda sobre lo que significa realmente sentirse observado. A medida que estas inquietudes se acumulaban, el sentido de vulnerabilidad se volvía abrumador. Sin pruebas tangibles que respaldaran su percepción, luchaba entre la razón y una creciente desesperación. La línea entre la realidad y la paranoia se desdibujaba, dejando en su corazón una pregunta persistente: ¿qué tan lejos puede llegar nuestra mente al intentar entender lo inexplicable? En el corazón de San Lorenzo, el nuevo residente comienza a desentrañar la angustiante experiencia de la vigilancia. A los pocos días de mudarse, notó algo peculiar. Grupos de personas en la calle parecían estar al tanto de sus movimientos, como si existiera una conexión invisible entre ellos. Era un fenómeno inquietante en el que cada conversación murmurada parecía resonar más allá de la privacidad de su hogar. El susurro de su vida cotidiana se transformaba en un eco que lo seguía, reforzando su creciente temor de que sus pensamientos más íntimos estuvieran expuestos a quienes lo rodeaban. A medida que los días pasaban, la paranoia se afianzaba en la mente del nuevo residente. No solo era la presencia constante de la policía, sino que cada vez que salía de su casa sentía que un zumbido en el aire lo seguía. Era una experiencia escalofriante. Un helicóptero surcando el cielo, su rotor girando como un reloj que marcaba su tiempo. Este helicóptero no era un simple hecho anecdótico, se había convertido en un compañero indeseado en sus caminatas, un recordatorio constante de que algo lo acechaba desde las alturas. Las casualidades comenzaron a acumularse, cada encuentro con el sonido del motor resonando en su cabeza como un tambor inquietante, una señal que lo empujaba a cuestionar su estabilidad emocional y física en este nuevo lugar. Un evento lo dejó particularmente conmocionado. Mientras hablaba por teléfono con su pareja, pasó junto a una gasolinera y escuchó una transmisión que no debería haber estado allí. Un instante fugaz, y de un automóvil se filtró lo que parecía ser su propia conversación. Esta experiencia inquietante lo llevó a cuestionar la integridad de su privacidad. Realmente estaba siendo escuchado. Era posible que su voz estuviera siendo captada y amplificada por extraños. Esto sumó un nuevo nivel a sus dudas, convirtiendo su vida en una serie de interrogantes que lo mantenían en un estado constante de alerta. Poco a poco, la sensación de ser vigilado se intensificó, transformándose en una especie de paranoia que lo acompañaba a donde quiera que fuera. Sin embargo, su búsqueda de respuestas lo llevó a investigar sobre el fenómeno del gangstalking, un término utilizado para describir situaciones donde individuos sienten que son perseguidos por un grupo organizado. Aunque no tenía pruebas concretas de una coordinación detrás de su experiencia, la coincidencia de eventos extraños lo hizo sentir como un protagonista de un thriller psicológico. Con cada mirada furtiva y cada risa aislada, su realidad se volvía cada vez más inquietante. Al concluir esta etapa de su historia, se enfrenta a la cruda verdad de su situación. La delgada línea entre la percepción y la realidad se había desdibujado de tal manera que su vida se había convertido en un laberinto de desconfianza y ansiedad. ¿Está su propia mente jugando con él, o realmente hay algo más oscuro al acecho en la sombra de su nueva vida? Esta narrativa inquietante no solo habla de un individuo, sino que también pone en tela de juicio la complejidad de la experiencia humana frente a lo inexplicable. Mientras tanto, un elemento más apareció en un letrero que anunciaba la existencia de un grupo de vigilancia vecinal. En un principio, este tipo de organización podría parecer inofensiva y útil, pero en el contexto de su creciente inquietud, se convertía en un recordatorio de que su percepción de seguridad se desmoronaba. La vigilancia comunitaria, en lugar de brindar un sentido de protección, incrementaba la sensación de que cada paso que daba estaba bajo el escrutinio de ojos invisibles. Con una mezcla de incertidumbre y ansiedad, se preguntaba si algún día podría caminar sin sentir una sombra sobre su espalda. A medida que los días transcurrían en San Lorenzo, la paranoia comenzó a entrelazarse con la vida cotidiana del nuevo residente. La simple idea de ser vigilado se transformó en una angustiante realidad. Observaba con creciente desasosiego cómo personas en la calle parecían reacciones inesperadas a sus conversaciones, una sensación que crecía como una sombra en su mente. En una ocasión, mientras hablaba con su pareja sobre la inquietante atmósfera del vecindario, notó a un hombre con auriculares que se reía justo después de que él compartiera sus temores.
La inquietante coincidencia lo llevó a cuestionar su privacidad y a preguntarse si, de alguna manera, sus palabras estaban siendo escuchadas por oídos ajenos. En medio de esta creciente ansiedad, el nuevo residente de San Lorenzo se encontró con un cartel que indicaba la existencia de un programa de vigilancia vecinal. Este tipo de iniciativas suelen ser bien recibidas, pero en su caso solo sirvió para intensificar su desconfianza. En su mente, la idea de que quienes estaban destinados a protegerlo pudieran, de hecho, ser parte de su inquietante situación lo abrumaba. Desde entonces, cada vez que veía a un vecino cruzar la calle con un aire de complicidad, se preguntaba si realmente podría estar siendo observado, lo que hizo que su vida cotidiana se convirtiera en un constante estado de alerta. Mientras la paranoia se apodera de San Lorenzo, la pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por nuestra seguridad? En el próximo video exploraremos cómo la tecnología ha transformado la vigilancia vecinal y si esta búsqueda de protección realmente nos acerca a la seguridad o nos sumerge en un estado de desconfianza aún mayor. Suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios sobre esta inquietante historia. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima sincronía.